Bien, voy a invitar a abrir sus Biblias en el pasaje que leímos durante las devociones. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Amén, ¿lo tienen? Póngase de pie un minuto más. Tenemos más que 2 versículos. Segunda de Crónicas 5, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a uno para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque sabemos que tu presencia es real aquí, porque tú eres fiel y verdadero. Y tú dijiste, donde quiera estuvieran 2 o 3 en mi nombre, allí estaré. Tu presencia es real en medio nuestro. Y necesitamos que esa palabra escrita se convierta en palabra viva en nuestras vidas. Ministra, Señor, a nuestras necesidades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, mi amado. En esta mañana estoy ante ustedes con un sabor agridulce. Agridulce. Esta semana mi hija mayor obtuvo su doctorado en medicina y sí, está bien. Y pues estuvimos bajando y subiendo de Ponce porque las actividades eran 3 días diferentes. Ay, sube. Ya en el tercer día me quedé por allá un ratito más. Y anoche se reunió la familia a celebrar el éxito. Pero esta mañana la estaba llevando al aeropuerto porque se va a hacer la residencia de Estados Unidos. Y en ese trajín de yo observar las ceremonias de graduación, y yo sé, felicito a los graduandos aquí, porque yo sé que hay aquí, ahorita estoy hablando con una mamá orgullosa que 2 de sus vástagos también se graduaron o se gradúan esta semana, y qué bueno. Pero cuando yo voy a esa ceremonia, y usted también, tenemos que ir, y hay un protocolo, ¿no? Y saluda a fulano de tal. Y ahora pasamos a fulano de tal, que tiene otro saludo. Y fulana de tal tiene otro saludo. Y este tiene un discurso. Y aquel tiene un discurso. Y llega un momento como dice, Señor, ya que esto se acabe. Porque discursos y discursos y discursos. Claro, uno está allí con la mejor actitud porque uno está celebrando el éxito de alguien a quien uno ama, ¿no? Y yo veía las caras de las personas precisamente cuando estaban allí y me fijaba en una familia que tenía sentada al frente, donde los papás muy entusiasmados aplaudían y se paraban y gritaban cosas cuando el estudiante pasó allá a recoger su diploma. Pero había un muchacho allí enfogonado. No se paraba, no decía nada. Estaba allí porque lo obligaron. Estaba allí porque lo obligaron. Y yo me pregunto si a veces en nuestro culto de adoración no tomo yo una actitud parecida a la de ese muchacho. Estoy aquí porque me obligaron. Porque Graciela me puso a predicar hoy. Yo hubiese seguido allí en el aeropuerto, pero yo me pidió que predicara hoy y no hubiese querido emocionalmente estar aquí esta mañana. Pero la porción que usted leyó y que yo leí
en el capítulo 5 de Segunda de Crónicas, marca un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Porque ese capítulo 5 es el momento en cuando los israelitas traen el arca del pacto, y lo van a meter en el templo. Todavía no es la dedicación viene después. Es el momento en que el arca del pacto va a entrar. ¿Y qué era el arca? Era una caja que tenía 2 querubines sobre ella. Estaba forrada en oro. Y en esa caja, en este momento de la historia del pueblo de Israel, solo había una cosa. ¿Qué había, según una lectura? ¿Qué había en la caja en este momento? Las tablas de la ley. Los 10 mandamientos estaban allí. Originalmente, la caja tenía otras cosas. Vamos a ver. Esto es una predicación estudio. ¿Qué otras 2 cosas había antes en la caja? La vara de Aarón y la vasija con maná. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó con la vara y con la vasija? No sabemos. La Biblia no nos explica eso. Lo que sí sabemos es que en este momento esa caja, el arca del pacto contiene la ley de Dios. Y esa caja era el símbolo de la presencia de Dios. Cuando los judíos veían esa caja, ellos decían, ahí va la presencia de Dios. Porque Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Desde el Edén, Dios ha querido habitar con su pueblo. Por eso, cuando usted lee la narrativa de los primeros libros, de los primeros capítulos de Génesis, dice que Dios bajaba, ¿a qué? A hablar con el hombre y la mujer. Como habla un amigo con otro. Dios bajaba, estaba con ellos allí. Pero el capítulo 3 nos dice que hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Entró el pecado. Y cuando entra el pecado se rompe esa comunión que existía entre Dios y los seres humanos. Se rompe. ¿Por decisión de quién? De nosotros, no de Él. Tomamos la decisión de darle la espalda a Dios, y esa comunión que el hombre tenía con Dios se rompió. Ahora el hombre creado a imagen y semejanza de Dios y la mujer creado a imagen y semejanza de Dios tienen otra perspectiva de la vida. Hubo 4 rupturas allí en el Edén, en la caída. Se rompe la relación del hombre con Dios. El pecado rompió esa relación, rompió esa comunión. Pero no solamente se rompió la comunión de Dios, del hombre y Dios, la comunión del hombre consigo mismo. Porque ¿qué hicieron los 2, Adán y Eva, una vez pecaron? Hicieron 2 cosas. Se echaron la culpa. Pero ellos se miraron, ¿y qué pasó? Y descubrieron que estaban, ¿qué? Ay, estoy desnudo. No sabemos cuántos años habían estado desnudos. Pero el pecado los hace avergonzarse de ellos mismos. Ya la imagen que tenían de sí mismos ya no es la misma imagen. Ahora me veo como algo, uy, qué feo te ves, Adán. Eva, ¿qué te pasó? La imagen de sí mismo, se rompió esa relación consigo mismo. Pero también se rompió la relación ¿con quién? Entre ellos, porque como ya dijeron los hermanos, aquel día empezó la pelea. Cuando Dios le pregunta, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Eva tiene la culpa. ¿Y Eva qué dijo? Yo no, la serpiente tiene la culpa. Y la serpiente miró para el lado y no había más nadie. Tuvo que cargarla a ella. Pero se rompe la relación con Dios, se rompe la relación consigo mismo y se rompe la relación entre ellos. Y una 4ª ruptura, se rompió la relación con la naturaleza. De ahí en adelante,
La relación del hombre con la naturaleza cambia. Porque la Biblia dice que el Señor le dice a Adán, ahora la tierra va a producir ¿qué? Cardos, espinos. Mira, y ahora para trabajar la tierra vas a tener que ¿qué? Sudar, vas a sudar de verdad. Así que el pecado rompe mi relación con Dios, rompe mi relación conmigo mismo, rompe mi relación con el prójimo y rompe mi relación con la naturaleza. Pero Dios no miró para el lado. Dios tenía un plan. Dios quería habitar con el hombre y la mujer nuevamente. Y desde entonces creó un plan, llamó a un hombre que, vamos a ir rápido, tenemos poco tiempo, que se llamó Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham hizo lo que Dios le dijo. Y le prometió a Abraham, Dios le dice, mira, por tu descendencia voy a bendecir ¿a quién? A todas las naciones. Pablo más tarde en el libro de Gálatas nos dice que cuando dijo tu descendencia, ¿a quién se refería? A Cristo. De ti va a venir uno que va a bendecir todas las naciones. Mientras tanto, yo voy a habitar con tu pueblo, con tus descendientes. Esos descendientes de Abraham van a estar en Egipto. Prisioneros, esclavos. Dios los liberta. Porque Dios quiere morar con su pueblo, habitar con su pueblo, que su presencia esté con su gente. Y es ahí que comenzamos a ver una serie de manifestaciones en el monte Sinaí. La Biblia dice, el libro de Éxodo, que cuando el Señor descendió al monte Sinaí, ¿qué se veía en el monte? Una nube. Se veían rayos, truenos. En el monte Sinaí, esa montaña donde está Moisés, la primera imagen después de la arca. En el monte Sinaí, allí está la presencia de Dios. Y baja la nube de Jehová. Así que vemos la nube de Jehová allí en el monte. Pero no solamente la vemos en el monte, la vemos sobre el tabernáculo. En el tabernáculo dice la Biblia que la Shekinah de Jehová, la nube de Jehová estaba constantemente, ¿dónde? Sobre el tabernáculo. También, esa nube estaba de noche y estaba de día. La nube de Jehová estaba de noche y estaba de día. La Shekinah de Jehová. Y más tarde, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús sube con sus discípulos al monte, que aparece ¿quién? Moisés y Elías. Dicen los evangelistas que cuando Pedro empezó a hablar, de momento bajó ¿qué? La nube. Tomo estos pasajes a la ligera, porque hay muchísimos más en la Biblia, donde se muestra que cuando la presencia de Dios en estas ocasiones bajaba, la nube de Jehová se manifestaba, visiblemente, visiblemente. Así que Dios ha querido habitar con nosotros. Separó una familia, la familia de Abraham, separó un pueblo, el pueblo de Israel, y hoy separa a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? ¿De quién? El cual está, ¿en dónde? El cual tenéis de quién. Y ustedes no son de ustedes. Ahora, bajo el nuevo pacto, Dios no está en un monte. Dios no está en un templo físico. Dios está en su pueblo. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y lo que eso me dice es que esa presencia está constante. Por eso es que, y yo creo que se ha hecho la aclaración, de que las canciones que decimos que venga, Él ya vino.
Él ya vino, Él ya está en nosotros. Su espíritu ya está. Ahora, el problema no es que está, es que a veces no se manifiesta. Porque el Espíritu Santo es una presencia constante en la vida de todo hombre y de toda mujer que se ha convertido real y verdaderamente. Así que Pablo le dice a los corintios, claro, ahí está hablando de la fornicación, no forniquen, porque ustedes son templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ustedes. Y 1 Corintios 6:19 les recuerda eso. Tenéis al Espíritu Santo y Él es el dueño de ustedes. Y esta mañana usted me dice, ¿qué tiene que ver eso con el arca? Bueno, el arca representaba la presencia de Dios. Y cuando Salomón va a llevar el arca, armó tremendo bembé, perdonando la expresión. Ahí dice que llamó a quienes, búsquelo. Llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas, llamó a los jefes de familia, llamó a los líderes. ¿A quién llamó? Todo el mundo. Porque disfrutar de la presencia de Dios no es un privilegio de un grupo. Es un privilegio, una bendición de toda la iglesia. La iglesia está llamada a disfrutar la presencia de Dios. No es el grupo de adoración o el grupo de alabanza. No son los músicos, no es el predicador, no es un hermano o una hermana que tiene un don particular. La presencia de Dios puede ser disfrutada por todo su pueblo. Por eso cuando Salomón llama a entrar al arca al templo, llamó a todos. A todos. Porque la presencia de Dios no es para un grupo selecto. Disfrutar la presencia de Dios no es para un grupo selecto, es para toda la iglesia. Ahora, esa presencia no se manifiesta siempre de la misma forma. Aquí fue con humo, pero en otras ocasiones se manifestaba de diferentes formas. ¿Recuerdan cuando Elías clamó? ¿Cómo se manifestó la presencia de Dios? Cuando él clamó en la batalla con los sacerdotes de Baal. ¿Qué bajó? ¿Una nube? ¡Fuego! Ahí bajó fuego, ahí no bajó una nube. Y Dios no siempre baja de la misma manera, no siempre expresa su presencia de la misma forma. Tenemos que tener mucho cuidado de no tratar de encerrar el espíritu en un molde, en un patrón. Porque es que Dios lo hizo así años atrás, ok, Dios lo hizo así años atrás, pero no tiene que hacerlo así hoy mismo. No podemos meter al Espíritu Santo en un patrón, porque decimos no, porque Dios lo hizo así allá en el Sinaí, aquí también tiene que bajar una nube. No, porque cuando Elías clamó, literalmente bajó fuego. Aquí tiene que quemarse todo esto. No podemos encerrar al Espíritu Santo en un patrón, en un molde, porque el Espíritu Santo es el Señor. Pablo así lo expresa. El Espíritu Santo es Señor. Quiere decir que Él hace como quiere, que se manifiesta como quiere. Nosotros tenemos que estar en disposición, en actitud, en expectativa, de ver qué Dios quiere hacer, de ver cómo Dios se va a manifestar. Pero, no podemos decir, no, porque fue que en el avivamiento del 30, Dios hizo esto, Dios tiene que hacerlo hoy. Dios lo hace si quiere. No, porque fue que en 1917, ok, qué bueno. ¿Lo puede hacer? Claro. ¿Lo tiene que hacer de la misma manera? No. No meta al Espíritu Santo en un molde. No se domestica al Espíritu Santo. Él es Señor. Él es soberano. Y Él hace como Él quiere.
De la misma manera que cuando Pablo le habla a los corintios de los dones, dice que el Espíritu reparte. ¿Cómo reparte? Como Él quiere. Dones. Él reparte dones, Él reparte habilidades, Él reparte capacidades. Y lo hace como Él quiere. Y nosotros muchas veces queremos que el Espíritu Santo lo haga como lo hizo por allá cuando Billy Graham daba las campañas. Entonces, creamos moldes, creamos expectativas. No, hay que cantar tal como soy cuando hagan el llamado. Porque así es que hacía Billy Graham. Tal como soy. Yo estuve en campaña de Billy Graham y era así, la gente pasaba por cientos. Ahora, ¿eran porque cantaban tal como soy? Era porque el Espíritu Santo estaba allí. No era tal como soy el motivo. El mediador entre nosotros y el Dios Padre se llama Jesucristo. El mediador no es un cantante, no es un evangelista, no es un predicador. El mediador es Jesucristo. Y si su presencia está aquí en esta mañana, fue porque Él quiso que estuviera aquí esta mañana. Porque Él quiere estar aquí esta mañana. Yo no lo traje. No lo trajo Graciela. No lo trajo el maestro. Él está aquí. Porque Él es Rey y Señor de esta casa. Y aquella gente contempló la presencia de Dios de una manera extraordinaria. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos trompetistas dice que ahí habían? ¿Cuántos trompetistas? Vamos a ver. Usted que leyó el texto. ¿Cuántos sacerdotes estaban tocando trompeta? Mire el texto. ¿Cuántos? 120. Amén. Graciela, una orquesta con 120 trompetas. ¿Tú te imaginas eso? Estaban tocando, estaban alabando a Dios. Y estamos hablando de las trompetas, porque dice que había otros instrumentos musicales allí. Hay algunos hermanos, y yo no digo que no sean hermanos, pero algunos hermanos que creen que los instrumentos musicales no se deben usar hoy día. Y pues, estos hermanos cantan a capela. Y ya tienen entonado, ya tienen esa capacidad de cantar y ellos no necesitan instrumentos. Pero la expresión bíblica es que Dios se agrada de que nosotros lo alabemos con todo lo que tenemos. Salmo 150. Lo que respire y alábalo con címbalos y alábalo con panderos y alábalo como puedas, alábalo. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 23, el Salmo 22, pero tú eres santo, tú que habitas ¿entre quién? Entre las alabanzas de Israel. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Dios se agrada que nosotros le alabemos. Dios se agrada que nosotros le alabemos. Y su presencia se va a manifestar como Él quiere, no como yo decidí. Porque a veces hacemos un programa y queremos que Dios se amolde a nuestro programa. No, a tal hora vamos a hacer esto, a tal hora vamos a hacer esto. Y es bueno ser organizado, hay que ser ordenado. Pero a veces Dios coge esos programas y los destroza. Y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Que Dios vino a lo suyo, a tomar control de su casa. Y eso fue lo que sucedió ahí. Dice la Biblia que los sacerdotes no podían ministrar, no podían hacerle el ejercicio de sus deberes, porque Dios entró a la casa. Y mi vida y tu vida, mi amado, deben ser de tal forma que Dios pueda entrar en cualquier momento, donde quiera yo esté. Porque el problema es que algunos hemos limitado la adoración al templo. Es más, algunos se van más restringidos. Adoración es cantar. Mire,
se canta y esa es una de las formas de adorar a Dios. Los músicos adoran a Dios con sus instrumentos. Pero ¿qué pasa cuando se termina el servicio? ¿Se acabó la adoración? Usted y yo somos adoradores constantes. Constante. La Biblia dice, todo lo que hagas, sea de palabra o sea de obra, hazlo para la gloria de Dios. Mi vida tiene que ser un testimonio al mundo de que yo soy un adorador. No porque cante lindo, porque no canto lindo. Ni a la pandereta le puedo dar. No tengo ritmo. No sé por qué el Señor no me dio eso. Pero bueno. Pero soy un adorador. Usted es un adorador. Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No digo con música. Es más, en estos días estaba leyendo un estudio sobre el cambio de religión en los Estados Unidos, especialmente entre los jóvenes universitarios. Y este estudio, entre otras cosas, decía que una de las razones, porque estaba estudiando el hecho de que jóvenes de iglesias evangélicas, de iglesias protestantes, se están haciendo católicos. Entonces, ellos estaban buscando razones, y hay varias razones, ¿sabes? No era un solo factor, había varios factores. Pero uno de los factores que señalan estos jóvenes para hacer el cambio de una iglesia a la otra, es que ellos buscaban un culto solemne. Estaban buscando un culto solemne. Y ellos veían que la forma de adorar en sus iglesias, o la forma de alabar en sus iglesias, se parecía más a un concierto que a una iglesia. Fíjense. Jóvenes, estamos hablando, no estamos hablando de viejitos, porque usted me dice, Samuel se fue para allá porque a él le gusta la solemnidad y el silencio para poder dormir tranquilo. Pero no. Estamos hablando de jóvenes que están buscando la experiencia de un acto solemne. Y ellos decían, es que nosotros no vemos diferencia entre lo que hacemos en un concierto, cuando vamos por ahí a un concierto, y lo que está pasando en la iglesia en términos de cómo se hace. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, mi amado. Y voy a hacer este paréntesis. Alabamos a Dios con todo el entusiasmo de estar en un parque de pelota, o de estar en un juego de baloncesto, o de estar viendo un acto deportivo, pero siempre recordando que estamos en la presencia de Dios. Que esa solemnidad no se vaya. Porque a veces en nuestro entusiasmo de querer expresar o que la gente exprese, entonces la gente se traslada a ese lugar y se comportan como si estuvieran en ese lugar. Pero yo estoy frente a la presencia de Dios. Estamos, no por el templo, no es el templo, volvemos, no es el templo físico. Es el hecho de que la asamblea, los escogidos, el cuerpo de Cristo se ha reunido a adorar. Y el que está recibiendo esa adoración es Dios. Y esa solemnidad debe llenar mi corazón. Rudolf Otto fue un antropólogo alemán. Él hizo un estudio entre las diferentes culturas sobre este aspecto de la adoración. Y él decía que él notó que en los diferentes países, culturas, que él estudiaba el aspecto de la religión, siempre estaba ese punto de que la gente se acercaba a adorar porque para ellos había algo misterioso ahí. Había algo luminoso, dice él. Era algo luminoso, había algo extraño, había algo grande, había algo sublime. Y por eso todas las culturas adoran. No perdamos eso, mi amado. No perdamos eso. Estamos ante la presencia del Dios Santo. Aquella gente vio una nube. Quizás esta mañana usted no va a ver nube, aunque la podríamos crear. Vamos a ser honestos. Hay sitios donde te ponen una maquinita de humo y se crea la nube. Pero yo no quiero esa nube.
Yo quiero la presencia de Dios. Yo no quiero relámpagos que se creen con lámpara o rayos láser. Yo quiero la gloria de Dios. Aquella gente está ante la presencia de Dios y se detuvieron. Y nosotros tenemos que estar preparados para que Dios llegue y tome control. Tenemos que estar abiertos a la presencia de Dios, que Él se manifieste como Él quiere. Aunque eso sea que mi agenda, que mi programa se quede a un lado. Porque el programa ahí se echó a un lado. Lo que Salomón tenía preparado para ese momento cuando entraba el arca, no pudo ser. Ellos no pudieron ministrar como estaban programados para hacerlo, porque Dios tomó el control. Y tú y yo necesitamos que Dios entre a nuestra vida y tome el control. Que descienda esa presencia que ya está en ti y ya está en mí. Que se manifieste. Que se haga evidente en mi vida y en la vida de todos los que estamos aquí, que somos verdaderos adoradores. Que más allá del culto del domingo en la mañana, más allá de las canciones, la pregunta es, ¿y en mi trabajo qué? ¿Yo adoro? ¿Usted adora en el trabajo o no? Y usted me dice, no, Samuel, porque yo no puedo sacar allí una pandereta y ponerme a cantar allí en el trabajo, me van a botar. Pero volvemos, no se trata de cantar. Es algo mucho más allá. Es que todo lo que yo haga, lo haga para la gloria de Dios. Mi trabajo es para la gloria de Dios. Más allá de yo recibir un sueldo, usted está adorando a Dios con su trabajo. Más allá de mi simpatía por los vecinos, mi trato con los vecinos demuestran el amor de Dios. Más allá del tapón el lunes por la mañana o a las 5 de la tarde. Las actitudes que tomamos, que algunos cristianos sacan un dedo por ahí. Y uno se pregunta, ¿está adorando? ¿Está adorando? ¿Cuál es el punto, mi amado? Donde quiera yo estoy, yo soy un adorador. La actividad sea en el trabajo, sea en la universidad, sea en mi casa, sea en mi vecindario, yo soy un adorador. Y Dios está esperando manifestarse. Pero yo no estoy en la actitud. Estoy como el joven de la graduación, refunfuñando, porque no es como yo esperaba. Yo no puedo manipular a Dios. Yo no puedo decirle cómo, ni cuándo, ni qué. Pero yo sí puedo estar en disposición de que Él me use. Yo sí puedo estar en una buena disposición, que su presencia tome control de mi vida. Eso sí me toca a mí. La actitud es la forma en que yo le digo a Dios, entra. Por eso hay muchas personas que van al mismo servicio. Y uno sale diciendo por ahí, wow, el Señor estuvo con nosotros esta mañana. ¡Qué bueno estuvo! Y otro sale diciendo, ay Dios mío, por fin se acabó esto. Qué mucho habló ese predicador. El pastor debió tocar la campana, porque habló de más. Y usted se pregunta, ¿pero qué pasó? Estaban en el mismo servicio, escucharon al mismo predicador, que uno estaba en la actitud de recibir la presencia, y el otro ya la había bloqueado desde que entró al templo. Donde quiera yo vaya, yo tengo que comprender que Dios nos llama a adorar a todos. Que yo no puedo ponerle moldes ni patrones a Dios. Que la
presencia de Dios es soberana y puede cambiar mis planes y mis agendas. Y por último, que yo no puedo manipular a Dios. Por medio de las canciones yo no le estoy comprando nada a Dios, porque ya todo fue comprado en la cruz del Calvario. Mi bendición y tu bendición fue comprada en la cruz del Calvario. Su presencia está aquí porque Cristo fue a la cruz. Su Espíritu habita en mí porque Él hizo lo que yo no podía hacer, vivir la vida perfecta y santa y morir en la cruz por mi pecado. Eso lo hizo Él, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No es un ministerio de alabanza, no es un predicador, no es un evangelista, no es una iglesia. Se llama Jesucristo. Y Él merece toda nuestra alabanza. Por un solo hecho. Hoy el maestro hablaba de muchas bendiciones, pero hay un solo hecho. Que haya ido a la cruz por mí, siendo yo pecador. Eso es suficiente. Eso es suficiente. El problema es que ya no nos estamos viendo como deudores de Dios. En el sentido de que la salvación la he comprado y me la he ganado. Mi amado, dentro de unos minutos vamos a compartir la cena del Señor. Y su presencia sigue siendo real. Yo sé que el pastor William va a estar a cargo de esa parte, pero es el recordatorio de que Cristo está presente en la cena del Señor. No está presente de una forma literal. Nosotros no creemos que Él esté literalmente en un pedazo de pan o en un vaso de jugo. Pero espiritualmente está. Por eso es seria la Santa Cena. Porque su presencia desciende. Su presencia desciende cuando un grupo se reúne a orar. Su presencia desciende cuando un hermano apoya a otro que está en momentos duros. Su presencia desciende cuando su iglesia simplemente le dice: Señor, gracias por lo que hiciste por nosotros, no lo merecíamos, pero tú eres merecedor de toda alabanza. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.